Quiero dar gracias a Dios, primeramente, que nos permite poder estar aquí, y al pastor, a su familia. No nos conocíamos, lo que son las redes sociales, y porque nos da la confianza de poder venir y estar en esta iglesia y poder estar aquí con ustedes, conocer la vida de ustedes, la vida de la iglesia. Quiero llevarnos a un pasaje de la palabra de Dios. Hemos asumido desde los 22 años la responsabilidad de poder compartir la palabra de Dios. Nos formamos obviamente en una institución teológica en la ciudad de Villahermosa. Soy originario de Villahermosa, Tabasco, y hemos andado por muchas ciudades del país, y últimamente, estos últimos años, Dios nos permitió poder abrir una institución educativa cristiana donde se forman algunos nuevos pastores y líderes de diferentes iglesias, y donde también podemos compartir conocimientos con hermanos de otras iglesias, y también personas obviamente que no son cristianas, que son directores de centros de atención para la prevención de adicciones. Y gracias a Dios, este año ha sido de mucho trabajo, y vamos a cerrar el año también trabajando. Dios nos ha permitido poder compartir entonces la información para poder sin dejar, no sin descuidar la vida de la iglesia, sino para poder servir, para poder orientar, ayudar, porque sabemos que los tiempos que la iglesia vive y los tiempos que la iglesia continuamente está experimentando cada vez son más complicados a nivel mundial. Es por esta razón que quiero tomar el pasaje que aparece en el libro de los Salmos, Salmos 127, un pasaje muy conocido, pero que ilustra bien el pensamiento de Dios que se plasmó en el Antiguo Testamento, y que, aunque este pasaje prácticamente aparece a la mitad de las Escrituras, no podemos pasar obviamente la cita que aparece en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios forma un matrimonio, da un espacio físico, hace el primer hogar, porque al igual que las ciencias como la sociología, tiene que reconocer que la base de la sociedad hoy en día es la familia, el hogar. Y lo tienen que reconocer porque tras muchos estudios no han encontrado una sociedad que no esté conformada de lo que es la familia para el pueblo judío. Los primeros versículos nos van a dar una idea de lo que la palabra de Dios nos dice como pueblo de Dios en estos tiempos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué cosa? En vano es que usted le invierta tiempo. Si en primer lugar, en un hogar cristiano, no reina en el corazón del padre y de la madre y de los hijos la presencia de Cristo. Fíjense que ayer que me enteraba de la Santa Cena, y hace un momento que estábamos participando de la Santa Cena. La Santa Cena se instituye en el Antiguo Testamento, o da imagen o simbolismo en el Antiguo Testamento. Prácticamente era la Pascua, y la Pascua era una celebración familiar una vez al año.
donde el padre, la madre y los hijos se sentaban a la mesa y el padre tenía la responsabilidad de contar la historia del por qué se celebraba la Pascua. Obviamente tiene todo un simbolismo detrás, pero me parece interesante que esa práctica donde el padre asume la responsabilidad primaria como líder de poder explicar las verdades espirituales que implicaban la Pascua en el Antiguo Testamento. Cuando Dios en el Antiguo Testamento lo establece y el pueblo judío lo adopta como parte o como una festividad anual de recordatorio, que ya ustedes saben cuál es la finalidad del recordatorio de la Pascua, vemos entonces que Dios le da importancia a la familia, porque tenía e implicaba recordar de parte del Padre todo lo que Dios había establecido para el bien de la sociedad judía y cómo Dios había librado de la esclavitud de los egipcios. Yo me pregunto en estos tiempos si como familia tenemos que aprender a reconocer que Dios continuamente nos tiene que estar librando. Dios nos libra hoy en día. Dios nos liberta hoy en día. Y las situaciones que se avecinan, fíjense, y que estamos viviendo ya, que no son ajenas y que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones que ahorita están tomando su clase arriba, están siendo bombardeados en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en donde ellos estudian. Y como padres, yo soy padre de familia, por supuesto, tengo niños pequeñitos. Ayer les decía a los hermanos, ¿verdad?, los nombres de mis hijos y se reían algunos. Se llaman Hans y Gretel. Me decían los hermanos como los de cuentos. Bueno, no necesariamente, pero sin querer, mi esposa le puso primero a mi niña Gretel y a mi otro niño Hans. Hermanos, cuando mi niña de 6, 7 años o mi niño ve besándose, porque hubo un tiempo en Cuernavaca que había unas imágenes grandotas donde en la ideología de género, 2 imágenes de hombres o de mujeres besándose en la parada de autobuses, y esa fue una queja social que tuvimos que pedirle al gobierno, que porque estaban ese tipo de imágenes así hace 3, 4 años. Y ahora que es muy común ver que se agarran de las manos en el parque, en el cine, mis niños se preguntan ¿por qué? Y uno tiene que explicarle, porque son situaciones que no eran común para los que ya somos chavorrucos, ¿verdad?, ver hace algunos años atrás. Vamos entonces, y estamos entonces viendo que la situación cada vez es más descarada de una sociedad que intenta y que empuja a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a decir, ya no hay verdades absolutas, aquí cada quien puede tener la razón, solamente respétame mi decisión, que yo no voy a respetar la tuya. Viviendo una vida continuamente relativa. Lo que para ti es malo, para mí puede ser bueno, pero lo que para mí puede ser malo, para ti también puede ser bueno. Desafortunadamente, la falta y la ausencia de, obviamente, principios buenos, sanos y bíblicos en la sociedad está permeando y está pudriendo a la sociedad en vida. ¿Es verdad o es mentira? El pasaje dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La familia, base y ejemplo de la sociedad.
nuestras familias cristianas pertenece a una sociedad. Y lo que nosotros como iglesia, antier les comentaba yo a los hermanos por qué tuve la oportunidad de parte del Señor poder ir a otro país, en este caso a Venezuela, a estudiar un posgrado en consejería familiar. Y les comentaba yo así muy rápidamente que llegué a una conclusión y la llegué aquí. Llegué a esa conclusión estando aquí en Morelos, en Monclova, aquí en Castaños, hace 14 años. Yo no conocía esta zona de acá. Hace 14 años tuve la oportunidad de estar unos meses apoyando X iglesia allá en Castaños, y yo tomé esa decisión estando ya aquí. Regresé hace 7 años a visitar a los hermanos. Esta vez ya son 14 años. Los niños que yo vi crecer de ese 5, 6, 7 ya son muchachos mucho más altos que yo. Yo no crecí mucho, hermano. Yo soy el más alto de mis hermanos y hermanas que tengo. Por más que jugué básquetbol, ya no di para más. Fui bueno, pero lo que yo hacía es tratar de escurrirme abajo de las patas de los muchachos, porque ganarles por altura no. Resulta que yo le decía y le compartía a los hermanos y llegué a una conclusión. Si la vida de la iglesia está formada por familias, si tenemos entonces familias sanas, tenemos iglesias sanas. A esa conclusión yo llegué y dije, no, me voy a estudiar para poder prepararme mejor, ayudar dentro de la iglesia, porque la iglesia que está formada por familias, de alguna u otra manera, a veces reflejan, ¿qué cosa? Muchas de las situaciones que el mundo va invadiendo y va corcomiendo la vida de la sociedad. Hoy se habla, y una frase que hay al menos en Morelos, yo sé que en todas partes hay violencia. En todas partes ciertamente la situación está complicada. Hace rato me escribía a un pastor en la mañana: Adán, dice, la situación aquí en Tabasco está muy dura. Le digo, yo lo sé porque estoy bien en estado. Le digo, continuamente abro el internet para ver las noticias de mi estado, de Tabasco, de Morelos, y de Morelos me caen todos los días, por supuesto. Nadie está exento ante, como parte de la sociedad, saber enterarse. Inclusive ayer mi esposa me dijo, Adán, me dijo, amor, ¿sabes qué? Fuimos antier a un centro, a una plaza allá en Cuernavaca muy conocida, relativamente nueva, no tendrá ni un año, y llegamos justamente y la cajera nos dijo, cuando estábamos pagando, que tenía 2 horas de haber habido una balacera. Sí, ciertamente es complicado vivir en una sociedad donde ya no les importa la vida de los demás, si tienen o no tienen, si participan o no participan, se llevan a todo el que esté en esa zona. Y la sociedad viene con esa tensión continua de decir, ok, salgo de mi casa, pero no sé si llego. Ok, voy a la iglesia y no sé si regreso. Confiamos en el Señor, pero no estamos exentos en un momento dado de padecer, de sufrir o vivir con esa tensión de saber si vamos a regresar, con esa tensión de saber cómo voy a hacerle para resolver mi situación, mi problema. Y les compartía yo a algunos hermanos que aquí veo, que les decía yo, la iglesia tiene que ser una comunidad que sane, una comunidad terapéutica. Aquí tienen que venir a descansar, hermanos, no a estresarse más, a disfrutar de la relación con Dios. Así como los judíos en el Antiguo Testamento se sentaban en la mesa, el padre, la madre, y el padre asumía la responsabilidad de explicarle la importancia del evento que hacía algunos años había sucedido en Egipto y cómo Dios los había sacado de mano poderosa, cómo Dios se había mostrado. Hoy en día no puede faltar en nuestro hogar el momento como ese. Hoy como iglesia, por supuesto que participamos de esto. Y es una forma de que como familia cristiana que somos, no nos podemos exentar de tener el privilegio de acercarnos a la mesa.
¿Qué situaciones de manera particular a veces nos impiden acercarnos a la mesa? Me pueden sacar una lista tremenda, ¿verdad? Grande. No me siento bien, últimamente no me he ido mal, estoy muy estresado, vengo preocupado, las razones que sean. Procure siempre acercarse a la mesa del Señor, porque ese es un momento familiar de la iglesia. El momento, y ustedes saben, yo le decía al pastor, gracias por la confianza de quedarme, me estoy quedando en la casa del pastor con sus muchachos. Y le digo, pastor, gracias por darme la confianza de entrar a su casa. El sentarme a la mesa es el momento más íntimo que debe y sagrado que debe de tener una familia. Ahora, las situaciones y los tiempos a veces impiden que nos sentemos a la mesa. Y ustedes seguramente han visto la imagen de aquella familia que se sienta a la sala o se sienta a la mesa a comer. ¿Y qué están haciendo todos? Todos con el celular en la mano. Hermanos, ¿se dan cuenta que estamos siendo influenciados por una sociedad que cada quien de manera muy individual les dice, nos llaman todos a comer y todos van con el celular en la mano a sentarse a comer y con el celular, a comer y con el celular? Ya no hay qué cosa, una comunicación, una relación, una interacción, porque cada quien está haciendo lo que quiere hacer. Pero en el momento en el Antiguo Testamento, no, por supuesto que no había celulares. Era un momento para celebrar, para recordar, para disfrutar también. Comían hierbas amargas para recordarle a nivel mental a las nuevas generaciones que había habido dolor. Hoy nadie quiere sentir culpa de nada, ¿sí o no? Hacemos responsables a todo el mundo, pero no queremos aceptar nuestros propios errores porque no queremos sufrir. Buscamos la forma de justificar, pero nosotros no queremos aceptar los detalles personales que nosotros tenemos. Y eso afecta nuestra relación personal, familiar, laboral, matrimonial, de hogar. La familia es la primera institución de la sociedad, y eso lo dice la sociología. Guste o no guste, la ciencia ha tenido que reconocer que sí, la palabra de Dios no se equivoca al decir que Dios primero hizo un matrimonio, y en ese matrimonio lo primero que hubo fue un hombre y una mujer, ¿sí? Una familia. Estaban en el capítulo 3, 4, Adán, Eva, ¿quién más? Caín y Abel, y hasta la suegra estaba ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no estaba la suegra? ¿No es la serpiente? Ah, no es cierto, no es cierto. ¿No aparece la serpiente ahí? No es cierto. Estaba un hogar, y la sociología dice que la primera institución de la sociedad es la familia. Pero no es la única institución que forma y da origen a una sociedad. La familia es la primera, y el cómo está la sociedad es el reflejo de la primera institución. La familia es el primer núcleo social. El cómo está la sociedad es el resultado de cómo están las familias mexicanas hoy en día. No hay más. Los sociólogos tienen que rendirse y decir, caramba, entonces el reflejo de cómo está la sociedad mexicana es el resultado de las familias. Sí. No hay más. Mi pregunta sería, hermanos, para reflexionar: ¿cómo está tu familia hoy? Porque eso es lo que va a reflejar a la sociedad mañana. ¿Estás disfrutando que tu familia, tus padres, tus hijos, hermanos, estén bien?
¿Está tu familia, estás tú como padre disfrutando de una buena relación en tu hogar con tus hijos? ¿No te dan lata tus hijos? ¿O las ganas que tienes son el resultado ya de tan complicada de lidiar con ellos a diario? Si tenemos que estar lidiando con ellos a diario, entonces algo estamos haciendo mal, no hay más. Es verdad que entran a veces en un proceso de adaptación entre las diferentes etapas que conlleva la vida del ser humano. Pero ya si es incontrolable la conducta, si el que lo determina a dónde ir, qué comer, qué no comer, qué vestirse, qué no vestirse, lo determina tu hijo, no lo determinas tú, está más grave la situación. Tenemos que como padres asumir el liderazgo, porque no era una opción para el pueblo judío sentarse a la mesa esa vez. No era opcional. Era una ordenanza. Era algo establecido por Dios, que cada determinado tiempo se sentaran a compartir la mesa como el momento más sagrado. ¿Cuántas veces compartes tú la mesa con tus hijos? Yo sé que ahorita es difícil porque los horarios de trabajo, de escuela y de actividades buscan la forma, una estrategia, un tiempo, pero no se queden sin sentarse a la mesa con tus hijos, y por favor dígale que por lo menos pongan a un lado el celular. Hermanos, ¿ustedes creen que no sufrimos desintegración en la familia? ¿Violencia en la familia? Aún la misma iglesia no se ha salvado de ese pecado, sea psicológica, sea física. Afortunadamente la iglesia de eso a veces lo ocultamos por años y requiere de atención, requiere de acompañamiento. Personas así requieren de que podamos acercar. Si como iglesia aún padecemos eso, se sucede hoy en día. Terrible, hermanos. Ustedes saben que la Ciudad de México hizo su novedosa constitución, ¿sí o no? Lo mejor que ha habido muchísimos años, muy actual, con leyes que garantizan los derechos humanos en todos los sentidos. ¡Bravo! Pero ¿qué es lo que trae dentro de la misma Constitución? Ya la Constitución no es como cuando todavía el concepto de hombre, lo primero que quitaron es el concepto de que un matrimonio se debe de dar entre un hombre y una mujer. Fue lo primero que quitaron. Dios de mi vida. Escuchaba yo las noticias hace unos días que tanto peleó una persona porque se quitara ese concepto, que cuando se casó con su pareja duró solamente unos meses. Y era una de las activistas más fuertes en la Ciudad de México. Y luchó para que se quitara el concepto y se dijera, no, el matrimonio es un contrato entre dos personas, punto. Y se casó con su pareja 3 veces, le dio el gusto. Terrible lo que está pasando hoy en día. Y como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante las situaciones que estamos viviendo en la actualidad? Tenemos que aprender en comunidad a disfrutar nuestra relación como hermanos en Cristo que somos. Tenemos que sentarnos. Vienen festividades muy hermosas, Navidad, seguramente se hace algo aquí en la iglesia, ¿verdad? Claro, hermano, venga con la alegría de saber, hermano, a disfrutar un momento con la vida de
otros hermanos que tienen un fin único de servir y amar a Dios. ¿Cuántos de ustedes, y eso no me van a dejar engañar, cuántos de ustedes por muchos años en fiestas sabían que todos se reunían en casa de mamá para celebrar, o en casa de papá para celebrar papá, mamá y sus hermanos todos? Y cómo hoy en día las cosas han cambiado. Cada quien se celebra a donde quiere, o de plano, en el caso de nosotros, lo hacemos ahí solitos en la casa, porque no tenemos familiares cercas. Y nos las pasamos a veces ahí nada más, hijo, mi esposa, yo, mis 3 hijos. Se acabó. A veces, hermanos, es muy triste, pero la Biblia no se equivoca en decir que ciertamente el amor como que se enfría. Y tenemos que aprender a vivir, a amarnos fraternalmente. No importa que lo que usted opinó que se puede hacer en la cena para comer todo como iglesia no haya sido aceptado. Lo que importa es que usted venga, disfrute, participe y se ría. Y puede estar aquí un momento especial, porque esta es su familia, la familia de Dios. Muy independientemente que tiene la familia ya, y también le va a dar tiempo, le va a invertir tiempo en ir, en estar allá, pero así en ese momento para disfrutar aquí. Porque no tenemos momentos o muchos momentos en la vida de la iglesia. Hermanos, ya voy, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Ok, qué bueno, pastor, porque apenas estoy en la introducción. No es cierto. Siempre me pasa eso. No es cierto, hermanos. Bien, primer punto, pues. Tiene cierta verdad lo que acabo de decir. Si la familia es la base y ejemplo de la sociedad, lo primero que tiene usted que saber es que la familia es la primera forma de gobierno. A ver cómo está eso. La familia es la primera forma de gobierno. La iglesia, la familia como institución, al igual que otras instituciones como la política, la religión, la salud, la educación y la familia, son instituciones que la sociología dice que son pilares para formar una sociedad. No existe en el mundo entero una sociedad que no tenga al menos estos 5 pilares que le den forma a una sociedad. Algunos de ustedes me dirán, bueno, y en África los que viven en taparrabo, ellos viven en familia. Tienen política, claro, tienen la persona hace política en el sentido que ellos son, ¿qué cosa? Nombran a uno que está como responsable, el jefe de la tribu. Tienen sus propias reglas internas. Oye, pero no hay una institución de salud que los cuide, sí, pero ellos tienen forma de salvaguardar su salud como los judíos. No había hospitales, pero ellos tenían ¿qué cosa? Establecido cómo tenían que cuidar o ciertos principios de salud para que no hubiera una epidemia en el Antiguo Testamento. Por eso se abstuvieron de ciertos animales y de comer ciertas cosas. Es una forma de hacer salud, rudimentaria, pero es una forma. Tenían educación. No hay universidades en África, en ciertos lugares en África, porque son tribus que viven en puro taparrabo, pero ellos educan de padre a hijo y van enseñándose de generación en generación qué hacer, qué no hacer, qué casar, cuáles son los números, cómo hacer trueque, etc. Es una forma de educación rudimentaria, pero educación al fin y al cabo. Los preparan para la vida de esa manera. Entonces, no se equivoca la sociología en decir que toda la sociedad está formada por ciertamente instituciones que le dan forma, sea muy, ¿cómo les puedo decir? Como lo que tenemos aquí en la ciudad, muy modernas o muy autóctonas, las hay, ya sea aquí o en la tribu más lejana africana que podamos saber. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede entonces con la familia específicamente? ¿Por qué la familia es una primera forma de gobierno? Porque aquí, hermanos,
Los delincuentes, estudiando un poquito la situación de delincuencia en nuestro país, muchos de ellos no son gente ignorante. Muchos estudiaron, se prepararon, algunos hasta licenciaturas tienen. No son gente que vive en la calle y no saben qué hacer y se dedican a la delincuencia. Muchos de ellos sí, la mayoría de ellos no. Esa es la realidad. Muchos de ellos tuvieron padres, fueron a la escuela. ¿O qué creen que nadie estudió y se dedica a la delincuencia? Muchos fueron a la escuela, primaria, secundaria, prepa, por lo menos. Muchos de ellos no son gente ignorante que no sepa de la vida o qué hacer o sumar o multiplicar. Mucha gente que se dedica a la delincuencia es una persona que tiene cierto nivel académico. No vamos a exagerar, cierto nivel académico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que no nos queremos dedicar a la delincuencia. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros tenemos también cierto nivel académico. La familia jugaron un papel muy importante en la educación de ellos, como juega un papel importante lo que nosotros somos como padres en este lugar. O ellos vienen de ¿quién originó la vida de ellos entonces? Padre y madre vienen de una familia, de una condición familiar, de un estatus familiar. Vienen, pero ¿qué sucedió entonces para que ellos? Leía yo las noticias antier del estado de Morelos, encontrar nuevamente otra persona destazada. Muchos de nosotros dicen, no, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Están enfermos mentales? No, son gente normal que va y que digo, ¿saben qué pasa con el machete? Y es como quitar el pescuezo al pollo. Allá salió rodando la cabeza. ¿Era una situación patológica? Por supuesto, no lo descarto. Pero son personas bastante normales, que en un momento dado tuvieron familia, pero la ausencia de ciertos factores a abrir la pauta para que ellos decidieran ser lo que ahorita son. Y esta es la parte más delicada de la reflexión. Hermanos, por eso les decía yo, primero la familia como una forma de gobierno, el primer lugar donde los niños, los jóvenes, los adultos en día aprenden límites, horarios, estilos, formas de vida, tiempo para convivir sanamente, lo aprenden en un lugar. Las primeras reglas de ser ciudadano mexicano que se porte a la altura, lo aprenden en una familia, no lo aprende delinquiendo. Si usted a los 6, 7, 8 años, su nieto, su hijo, no pueden dominarlo a su padre, aguas. Eso es un buen indicio, mal indicio, hacia dónde se quiere dirigir la vida de ese niño que tiene 6, 7, 8 años. No hay más. Los delincuentes pasaron lo mismo y los padres dijeron, no, pues hagan lo que quieran, total, son niños, corre, salta, brinca, aviéntame esto, tírame el otro. Porque no establecieron reglas, límites, valores desde ahí, desde esa edad. Quieren que muchas veces les resolvamos la vida de los muchachos cuando ya tienen 14, 15, 16 años. Es mucho más difícil trabajar a esa edad con los muchachos, porque ya no lo soporto, porque ya no lo aguanto, porque ya no puedo aquí. Hermanos, es mucho más difícil, es más fácil, aunque nos cueste más trabajo. 6, 5, desde los 3, 4, 5, 6, 7, 8, la personalidad del niño se forma. Lo que usted no hizo hasta los 8, máximo 9 años, ya no lo va a hacer. La sociedad le va a enseñar nada más a pulir lo que ya es como persona. Si llegó a ser un niño bien a esa edad, créanme, no va a lidiar tanto en la edad de la adolescencia y menos cuando sea joven. Pero si no lo logró impactar positivamente la vida del niño, el niño nunca tuvo límites, el niño siempre, hay un síndrome del niño emperador, o sea, ustedes, algunos hijos, por ejemplo, es una tipo patología que se presenta donde el niño es el que determina cómo se va a vestir, a qué hora se va a levantar, a qué hora se va a dormir, cuándo juega celular, cuándo no lo juega, cuándo lo tiene, qué no tiene, etc.
Todo gira en torno a lo que el niño dice en casa. ¿Qué creen que va a suceder? Va a pelear por la plaza el día de mañana. La va a pelear porque nunca aprendió a tener, ¿qué cosa? Límites. Nunca le enseñaron que son valores, nunca le enseñaron el respeto. Y esos son los delincuentes que van a estar asaltando bancos, matando a gente, descuartizando personas. Es muy, muy probable, a menos que Dios haga algo extraordinario, que sí hay casos, por supuesto, en la vida de ese niño. De no ser así, desde allí, hermanos, desde allí se sabe hoy en día que entonces, ¿qué hicimos en los años 80? Que ya hoy en día a los niños no se les quiere poner límite. Como nosotros como padres hemos perdido la autoridad. Definitivo, hay que reconocerlo. Muchos de nosotros hemos perdido la autoridad o no sabemos cómo hacerlo. Y usted todavía tiene niños pequeños, todavía está a tiempo, ¿no? Y si ya tiene 12, 13 y 14 y ya no lo puede controlar, créanme que en 2 o 3 años va a ser peor. Créanme. Yo lo vi y se lo dije a una persona y después de 10 años le dije, y yo le dije, ¿se acuerda que yo le mencioné hace 10 años que esto iba a pasar? A esto yo me referí. Con 10 años de anticipación se lo dije. Y no me equivoqué. Ahora le estoy diciendo a mi hijo, yo no tomo cerveza. No quiero que en un momento dado tú llegues tomando cerveza. No es costumbre, no es mi hábito. No lo he hecho. Yo no fumo, hijo. Tampoco y mi niño tiene 6 años. No estoy esperando que ya me llegue tomado para empezar, porque ese es uno de los problemas. A ver, usted lo quiere corregir, no cuando llegue la primera vez siquiera. Lo quiere corregir y lo quiere cuando ya el niño tiene 15, 16, 17 años y ya es su cuarta, quinta borrachera que le llega tomado. Hermano, híjole, qué complicado es. Me toca a veces lidiar con los hermanos y decir, ¿y por qué ahorita, hermano? Desde la primera, hermano, desde la primera vez que ustedes sepan, descubran, se den cuenta o lleguen, desde la primera, tienen que empezar a tomar medidas drásticas que le puedan permitir reaccionar. No es fácil, la verdad es que no es fácil. Por diferentes razones tengo a un familiar de parte de mi esposa que sufre ese tipo de situaciones. Nunca le pusieron límite porque nunca le pegaron. Y es un alcohólico. Pero él no reconoce que es alcohólico. Pero es un alcohólico. Bebe una semana sí y la otra semana también. O sea, cada 8 días bebe. Por eso es que la familia debe ser considerada como el primer lugar de gobierno. Las leyes que usted le imponga, las reglas que usted le imponga, las va a aprender, y cuando sea un ciudadano va a saber que no se hace esto, no se hace aquello. Como ciudadano mexicano solito va a comprender, porque ya tiene una formación, una educación, unos límites y reglas. Sino como ciudadano, cuando yo tenga 18 años no puedo llegar en condiciones esta, no puedo hacer aquello, no puedo hacer el otro, porque pertenezco a una sociedad donde debo de encajar de manera sana. Créanme, si usted trabaja los primeros años con sus muchachos, les garantizo que tendrán paz y tranquilidad. Y los van a dejar y les van a dar esperanza de que, ok, hijo, ven con toda la confianza. Tal vez porque mi padre, yo fui el mayor, y alguna vez, por cumpleaños de mis compañeros en la secundaria, yo fui. Mis compañeros sabían que yo no tomaba y no fumaba, así que Adán, aquí está la coca, tu sabrita. Estaba yo un ratito y me regresaba a la hora que les dan para socializar, para que vieran que, aunque a pesar de que era yo cristiano, bueno, antes era menos riesgoso que hoy, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que ellos sabían que yo era cristiano,
que no tomaba y no fumaba, entonces no había ni la presión, además de que yo era el jefe de grupo, cualquier cosa le ponía yo. No, no es cierto. Siempre fui el jefe de grupo por los 3 años. Miren, de chaparrito y estos tremendos animalotes que tenía, pero siempre me defendían, ¿saben? Y siempre respetaron mi autoridad como jefe de grupo. Era yo el tercer más chico del salón, de los 30 y tantos que. Y cuando, oye, Adán, fíjate que voy a cumplir ahí, ok, yo iba, ellos estaban y hacían sus cosas, llevaban su pata de elefante, como ellos le llamaban en aquel entonces, ¿verdad? Ya le llamaban otra cosa. Pero punto estaba yo 1, 2 horas y pum, me regresaba. Pero sabes que ya me voy, tengo nada más permiso hasta 9:30 desde la noche. Hermanos, tristemente la situación hoy en día, yo les voy a dar una recomendación a los padres que tienen adolescentes. No les pregunten a sus muchachos, háganle operación mochila de manera sorpresiva. No se confíen. Ni le pregunten. Le voy a preguntar a mi hija, por favor, no, en el momento en que voy a revisar el PC, van a encontrar de todo, se los aseguro. De todo. Ahora, ¿qué creen que sucede hoy en día? La sociedad dice, no, pero ¿cómo me vas a revisar mi mochila? O los padres o en escuela. Allá se está debatiendo en Morelos si hacer operación mochila de muchachos de preparatoria y de secundaria. Pero ¿qué dicen los muchachos? Están atentando contra mi derecho. Esa es la situación que vemos en la escuela. Así que los muchachos entran con lo que tengan, desafortunadamente, a las escuelas de gobierno. Es grave la situación. Agarren y entren a su cuarto, revisen todo. ¿Qué hay, qué tienen, qué esconden los cajones? Todo. Se van a llevar una sorpresa, se los aseguro. Lo que menos pensamos, vamos a encontrar. Desafortunadamente, hermanos, la sociedad está tan corrompida hoy que ciertamente yo les sugiero que tomen medidas drásticas en el momento en que ustedes sepan la situación. Si lo van dejando y dejando, ya se va a componer y seguramente va a ser un buen muchacho. Si no se toman medidas drásticas, hermanos, créanme, si no se ponen límites muy puntuales, me lo van a decir dentro de 5 o 7 años, a lo que yo me estoy refiriendo. Yo les compartí a los hermanos que no es que tenga yo tanta experiencia, aunque sí me dedico a la consultoría familiar, siempre doy consulta a gente más grande que yo. Entonces, ¿usted es el que va? Sí. ¿Usted es el que va a dar clases? Sí. Yo estoy joven, pero no estoy tan joven. Yo me ve de 18, 19, pero no, ya tengo, voy para 40 años, ya en unos meses. Sí, permítame trabajar con usted, ¿qué le parece? Y ya si usted cree que no puedo, no pasa nada. Gracias a Dios nunca me ha pasado que me dejen la terapia botada. Pero me toca de adultos, de jóvenes, y la misma situación tensa y continua. Y uno se lo dice porque ha trabajado con personas con una habilidad mental como son los adictos, donde son muy mentirosos, son muy manipuladores, con padrinos y madrinas de 30, 40, 50 años en el programa de AA, y vienen a consejería, gente muy ladina para hablar, para decir las cosas, esa es la verdad. Y créanme, no es sencillo, pero por algo uno le dice y le sugiere estas cosas. Ciertamente tenemos que entender esto, hermanos. ¿Cuál es el segundo aspecto? La familia y su modelo de crianza. ¿Cuál es el modelo de crianza con que crecieron ustedes? Hay 4 modelos de crianza de manera general en la familia mexicana: el permisivo, el autoritario, el sobreprotector y el democrático. ¿Saben las características de cada uno? Se los voy a decir muy rápidamente. Un niño permisivo, por ejemplo,
es imposible de ponerle límites. Un niño que viene de un modelo permisivo es imposible que le pueda poner límites. Usted no es capaz de transmitir autoridad, como dos características básicas. Un niño autoritario va a ser muy rígido, muy exigente, pero emocionalmente va a ser un niño con muy baja autoestima, autoestima. Va a ser muy tímido, pero en el fondo va a ser muy agresivo, porque la autoridad, porque el modelo autoritario impuso con violencia los límites. En un familiar que el padre lo agarraba a puñetazos para corregir. ¿Quieren que se corrigió? No. Pariente cercano que vive en Mérida, muchacho ya de 20, 21 años, a puñetazos lo agarraba a su papá para corregirlo. Un autoritarismo total. Ok, hay que corregirlo, pero no con el puño. O lo agarraba a golpes. Ojo, cuidado con eso. Sobreprotector. ¿Cómo van a crecer los niños? Con baja tolerancia a la frustración, temerosos y egoístas. Vayan midiendo el agua en los frijoles, hermano. Si ustedes están viendo algunas características presentes, vayan viendo por qué entonces el niño fue creciendo con cierta personalidad. El democrático, que es el quizás más recomendable. Los niños crecen competentes, responsables y son capaces de ser independientes. No tienen por qué estar diciéndole, hijo, ponte esta camisa. No, mamá, ya me la puse, ya me vestí, estoy listo. No tienes que estar atrás de ellos. Mientras que el autoritario, el papá le dice, ponte esta camisa y punto. No hay más. Y el niño, es que no te dije ni te estoy preguntando, póntela. Y el niño se la tiene que poner, porque no le queda otra. El sobreprotector, ¿cómo le diría las cosas a un niño y cómo reaccionaría? Hijito, ¿qué color de camisa quieres ponerte? No, mira, sí, no, mira, esta te queda mejor, mira, ay, mamá, no importa, hijo. El niño va creciendo, ¿qué cosa? Muy inseguro de decir que me voy a poner, que me voy a poner, me caso con ella, no me caso con ella, me divorcio, no me divorcio. Mamá, ¿con quién me divorcio? Para cualquier consulta va con la mamá, porque la mamá siempre lo protege. Hijo, se abriga, le pone todo encima y parece un esquimal el pobre chamaco y la temperatura está a 20 grados, así como en Cuernavaca. No te vaya a dar un resfriado, mijito. El permisivo, ponte lo que quieras, total. Te ves ridículo, pero ponte lo que quieras. Hermanos, tenemos que saber cómo educar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones hoy en día. Definitivamente tenemos que saber. Quiero ir concluyendo con esto, pastor, porque no llego todavía a la mitad. No sé. ¿Qué aspectos socioculturales afectan a las familias mexicanas hoy en día? Dos cosas. Dos aspectos que la familia mexicana sufre hoy en día. Un cambio tremendo que es la estructura familiar. Hoy, muchos de nosotros crecimos con padre, madre y hermanos. Y eso era toda la familia en los años 60, 70 y 80. Hoy en día es el padre, la madre, el hermano, el abuelo, el cuñado, el primo, el sobrino. Hoy en día es el abuelo que determina. En la Costa Chica, el abuelo es el que determina todo. Todas las familias viven alrededor del abuelo. Viví 2 años ahí antes de venir a Castaños. Entonces, por eso yo les digo, me di cuenta que
como es una sociedad afro-mestiza, es decir, de mexicanos, que es una colonia donde los africanos de aquel entonces lograron invadir un barco de esclavos, y todos los esclavos africanos se escaparon y se asentaron en toda la Costa Chica. Tienen otras costumbres muy extrañas y muy raras, africanas de hecho, pero son mexicanos. Entonces, cuando estuve ahí me pude dar cuenta que eso de que los africanos tienen un huesito en la cabeza no existe. No, no es cierto. Me di cuenta de que la forma en cómo estaba estructurada las familias de esa zona era muy distinta a lo que normalmente yo estaba acostumbrado. El abuelo determinaba todo lo que las otras familias de sus hijos y sus nietos quisieran decidir. El abuelo determinaba todo. Así el hijo tuviera 40 años y todavía vivía el abuelo, se sujetaba a lo que el abuelo decía, porque él era el patriarca. Y si no está el abuelo, la abuela decidía, no vamos al culto hoy, y así lo hacían. Nadie va a ir al culto, y nadie iba al culto, hermanos. A mí me la pasaba yo cantando solito con los muchachos de otro lugar. ¿En serio? Pero hoy las familias han sufrido un cambio. Hoy ya no es hombre y mujer, hoy es hombre y hombre, mujer y mujer. Al menos en el centro del país ya se ve mucho eso. Y obviamente nuestros principios bíblicos nos dicen algo diferente, ¿verdad? En Génesis, cuando Dios creó, dice, varón y hembra los creó. ¿Sí o no? La Biblia no se equivoca cuando estableció algo muy tajantemente. Y es un principio que, aunque la ciencia quiera, y en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, que relativamente está más cerca de aquí a Nueva York que de Cuernavaca a Nueva York, ¿qué creen que sucede? Le compartía yo a los hermanos en la semana que, por ejemplo, en Nueva York hay 41 formas de géneros. No es solamente masculino y femenino, como lo conocemos hoy. En Estados Unidos, en Nueva York, se aceptan 41 formas más. Vaya usted a saber cuántas formas. Póngale homosexualismos, transvestismo, algunas que me puedo acordar aquí, ¿no? Aparte de hombre, mujer, transvesti, bisexual, homosexual, transexual, etcétera, etcétera, etcétera. 38 más. Eso es lo que la ley del estado de Nueva York ya estableció como algo que es para todos los que están en Nueva York. ¿A dónde vamos a parar con todo eso? Quiero ir concluyendo de esta manera. Lo segundo, hermanos, lo segundo. Es cierto que la estructura de las familias mexicanas han cambiado en estos tiempos, van a seguir cambiando, eso es inevitable. Pero otra situación que nos aqueja a la sociedad mexicana es la situación social de la delincuencia, por dar un ejemplo, y sus derivados de la delincuencia, como es el consumo, obviamente, de las drogas, y que es un desafío para la vida de la iglesia, que es un desafío para las familias cristianas mexicanas, porque también no sabemos cómo resolver un problema así. Y las iglesias tampoco están exentas. Yo conozco a hijos de pastores, desafortunadamente, que están en centros de rehabilitación por diferentes razones. Vaya usted a saber cuál. Diferentes razones están viviendo un momento complicado de la vida. Hoy en día, desafortunadamente, ¿alguien sabe qué es el fentanilo? El fentanilo es una droga nueva que está llegando a nuestro país, por Tijuana, y ya en la Ciudad de México está. Hermanos, el fentanilo dice, quiero decir nada más lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud dice que cada semana hay una droga nueva en el mundo.
una droga nueva cada semana en el mundo. Eso es lo más actual. Antes de venir aquí estaba yo tomando un curso de capacitación internacional sobre tratamiento y prevención de adicciones, y es lo que acaban de decir. El fentanilo es una locura en Estados Unidos. Es una droga sintética, ciertamente 50 veces más poderosa que la heroína en su efecto y 100 veces más poderosa que la morfina. Vayan ustedes a ver cómo acaban esos cuerpos de esos muchachos. Eso es lo que acaban de decir los doctores psiquiatras. Es increíble lo que hace el fentanilo. 1 kilo sale miles de dosis. Ya se han encontrado personas con fentanilo, con las pastillitas elaboradas para repartirlo a los chavos. Si la heroína es fuerte para calmar los dolores, y la morfina es más, estas sustancias son 100 veces más que la morfina y 50 veces más que la heroína. Hermanos, yo les invito a que si ustedes quieren vivir sus últimos días tranquilos y en paz, inviertan todavía tiempo en la vida de las nuevas generaciones que van creciendo, en la vida de su familia, pero acérquese también a la familia de Dios. Tome un poco de conciencia. Si necesita cambiar su modelo de criar a sus hijos, haga los ajustes necesarios. Hágalos. Le va a ayudar a vivir al menos una vida un poco más tranquila. Nuestros jóvenes van creciendo con situaciones cada vez más complicadas, más difíciles de entender. Y ustedes como padres son los primeros responsables ante Dios de la vida de sus muchachos. Dios quiera que esto que pudimos reflexionar el día de hoy nos ayude. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo quiero invitar a la iglesia a hacer una pequeña oración. Quiero invitar a la iglesia, a esta iglesia, Castillo del Rey de Monclova, a que cierre sus ojos y se comprometa diciendo: tengo que hacer las cosas de manera diferente. Tengo que ponerle empeño y atención a mi familia. Tengo que corregir mi modelo de crianza. Tengo que buscar a Dios en primer lugar para que Él me ayude, me ilumine y sea Él el que me diga qué debo de hacer y cómo debo de criar a esta nueva generación. Si usted es padre, si usted es madre, si usted es abuelo, si usted es abuelo, si usted ya tiene nietos, yo espero en Dios que que esta palabra nos pueda hacer reflexionar. Vamos a orar. Padre, en esta hora del día, un grupo de hijos tuyos que se congregan en este lugar, que pertenecen a una sociedad, pero que pertenecen también a la familia de Dios, que somos hijos tuyos y por ende somos hermanos los unos a los otros. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes como padres, como madres que somos, como abuelos, que tú nos permitas tener una mejor idea de mi responsabilidad como padre, como abuelo y aún como hijo. Dame la luz e ilumíname para poder guiar a estas nuevas generaciones. Bendice la vida de esta iglesia, cada hijo que asistió el día de hoy y el que no pudo también.
Bendice la vida de su pastor y la pastora, de la familia pastoral. Y permítenos, Padre, poder disfrutar de días buenos. Y que podamos intervenir de manera sabia en estas nuevas generaciones que van creciendo. No permitas que las artimañas del diablo invadan la vida de la familia, del hogar, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nosotros mismos. Humanízanos más, haznos buenos padres, buenos abuelos, buenos líderes, buenos ministros de música. Haznos crecer como iglesia, y no solamente en número, sino en madurez, en sensibilización, en humanidad. Y permítenos ser instrumentos para que la sociedad vea a Castillo del Rey Monclova una luz en medio de la tremenda oscuridad que está a la puerta y acecha continuamente. Permítenos ser instrumentos para reconstruir el tejido social que cada vez se ve permeado por la astucia del diablo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.